Bien, buenas noches. Son exactamente las 7:03. Vamos a empezar el día de hoy un viernes más con Hablemos de Historia Bicentenario. Ya estamos ya en Facebook en vivo. Gracias. El día de hoy quiero agradecer tanto a Carlos Pachacama y a Joel Pinto Esquía por aceptar la invitación para eh, dialogar, para que nos presenten sus investigaciones. Obviamente hemos puesto un título un poco llamativo, como decía Joel, el título del- de una publicación que hicimos en conjunto, eh, La independencia peruana entre dos fuegos, ¿no? Entonces, a partir de este título, vamos a empezar con Carlos y después vamos a seguir con Joel Pinto. Cada uno va a tener 20 minutos para poder presentar su trabajo, después de lo cual vamos a pasar a una ronda de preguntas de unos 20 minutos. Máximo nos quedaremos hasta las 8 de la noche con 10 minutos en promedio. ¿Ok? Entonces, voy a presentar primero a Carlos. Carlos es historiador de la UNSA, así como profesor, ¿no?, de la especialidad de Historia y Geografía del Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa. Eh, Realizó estudios de maestría en mención en turismo del desarrollo sostenible, así como el de estudios andinos en la UNSA también. Integrante de estudios Alberto Flores Galindo, de Arequipa, capacitador pedagógico, eh, sí, capacitador pedagógico del Instituto Latinoamericano de Arequipa. Actualmente se encuentra laborando en el Colegio de Alto Rendimiento Ucayali, desempeñando funciones pedagógicas, educativas e de investigación. En el marco profesional ha desarrollado investigaciones en el marco del proceso de independencia, como la importancia del pensamiento liberal, ilustrado en el proceso también de la independencia de nuestro país. La importancia de la participación criolla en la época de la emancipación, la importancia del pensamiento católico en el proceso de independencia del sur andino. En esta oportunidad no voy a decir el título de su ponencia, él lo va a desarrollar seguramente, y voy a dejar, primero agradecerte, Carlos, y te dejamos con los 20 minutos a partir de este momento. Ya cuando me corresponda presentar a Joel, lo presentaré a él. ¿Ya? Vamos contigo, Carlos, 20 minutos. Muy bien, muy bien. Ante todo, muy buenas noches, amigos, colegas, historiadores. Muy buenas noches. Los saludo desde acá, desde mi tierra natal de Arequipa. Eh, eh, Estoy en temporada de vacaciones, entonces ahorita me encuentro aquí en la ciudad de Arequipa. Ya hace 2 semanas que recién acabo de llegar de Pucallpa. ¿Sí? Les agradezco, sobre todo agradezco a doctor Daniel Morán por esta oportunidad que me da para compartir algunos conocimientos y experiencias en relación a la investigación histórica, en relación a lo que es la independencia y en el marco del Bicentenario. Eh, Quienes habla, soy el profesor Carlos Pachacama Cervantes, también soy historiador, eh, he cursado también estudios de maestría en Arequipa, y lo que yo quiero demostrarles acá más que todo en mi investigación es más que todo algunos aspectos de lo que he podido recopilar, orientar y guiarme en relación a lo que es la investigación histórica, sobre todo en el marco de, del- de lo que he podido ir conllevando en mi investigación en los archivos, sobre todo el archivo sobre de Arequipa, el archivo regional, el archivo municipal, que, que, que a la luz han salido varias ideas, varias cosas que seguramente en exposición lo voy a indicar. Para esto, colegas, voy a compartir pantalla. Te voy a presentar mi temática ya en relación a lo que he preparado para hoy día. Comparto pantalla. No sé, por favor, si Sí, ya se se, ve. si, Sí, ya se ve. si se Ya ve. lo podemos ver. Sí, lo podemos Muy ver. bien, muy bien, colega, muy bien, compañeros, colegas. Gracias, muchas gracias. Eh, a ver, estoy poniéndole en pantalla completa. No sé si. Y que cargue un Si se rato. observa. Está cargando, parece. Sí, sí, un momentito, por favor. Bueno, como le decía, eh, gran parte de esta presentación se debe a la investigación que he llevado, ¿no?
en el proceso de, de la independencia. Para eso he recopilado bastante información en relación a lo que es los archivos de Arequipa, archivo regional, archivo arzobispal, archivo municipal de Arequipa. Y empiezo con esta concepción, ¿no? ¿Qué es la independencia? ¿Qué es para nosotros la independencia? ¿Qué significa la independencia? ¿No? Y he tomado una cita, ¿no? De Basadre, que es el resultado de un complejo proceso histórico que fue madurando a lo largo de varias décadas, donde participan varios factores y muchos hombres. La independencia en sí es producto o es herencia de, de, de una terminología que se fue coadyugando en el proceso de la colonia, ¿no? Y esa terminología que se fue coadyugando se llamó patria. Pero en sí, ¿de dónde viene este proceso de independencia cuando ya se da el choque cultural entre quién? Entre lo que viene a ser el aspecto de la cultura andina, del Imperio Incaico, con la cultura española. Es decir, que va a haber un proceso de ¿qué? Va a haber un proceso de choque cultural. ¿Y ese choque cultural qué es? Que el proceso histórico se da desde la conquista de 1532, donde ya se da el choque de la cultura e imposición, ¿no? Y hay un proceso de resistencia andina inca, que son los incas de Vilcabamba, que está representado por Manco Incas, Quilitupa, Quito, Cusi, Yupanqui, Tupac Amaru I, que va a heredarse hasta José Gabriel Condorcanqui, ¿sí? Noguera Tupac Amaru II. Por lo tanto, va a haber un proceso de resistencia económica, ese proceso de resistencia económica que evidentemente se amparaba en que sí al trueque y no a la moneda española. Va a haber un proceso de resistencia religiosa, ¿sí? Que se va a amparar en el Taquionco, que es el retorno de las huacas, se va a amparar en el movimiento Yanaguara, en el movimiento de Incarri, que evidentemente era como ponerle como una situación de miedo a la cultura española, ¿sí? Del choque cultural que se dio entre lo andino y lo español. Eso va a provocar un reformismo político y administrativo, es decir, que va a provocarse una situación de un ordenamiento político por parte de España en relación a su proceso de conquista, organizándose a través de audiencias, ¿no? Corregimientos, encomiendas, y por ahí va a aparecer, ¿no? La llamada utopía andina de Juan José Santahualpa y de Tupac Amaru, ¿no? Que muchos historiadores o muchos colegas han considerado, ¿no? Como algo utópico, puesto que Tupac Amaru tenía la intención de instaurar el imperio incaico, que para esa época ya evidentemente los tiempos cambiaron y que ya la monarquía española sí ya se había fortificado, ¿no? En América en relación a lo que es el aspecto andino. Y por otro lado, América para los americanos y el criollo. Esa cita lo saqué de Jorge Basadre en relación a su libro llamado El azar de la historia. De ahí aparece, ¿no? Como decía, ¿no? Se hereda, ¿no? Un término de América, americanista. América, ¿por qué? Por el criollo. Pero recordemos algo muy importante. ¿Quién era criollo a inicio de la colonia? Criollo a inicio de la colonia, según Nelson Manrique, son los hijos de negros nacidos en América. ¿Y quién es criollo para fines de la colonia? Para fines de la colonia, criollo eran los hijos españoles nacidos en América. Pero entonces, si comparamos esos dos aspectos, entonces, ¿qué va a pasar? Que evidentemente el criollo para fines de la colonia es la misma herencia, ¿no? Que se tuvo de los peninsulares, de la cultura chapetona, y esa herencia cultural es la que fomentó, fortaleció, se desarrollaron el término de patria y todo el proceso de lo que viene a ser la estructura del proceso independentista emancipador del Perú. En este aspecto, digamos, va a haber una situación de proceso cronológico. ¿Por qué digo proceso cronológico? Porque va a haber un proceso en el cual en el año 1730 se otorgó, va a haber un proceso de cambio, ¿no? A partir del año 1700, en el cual la corona española va a verse abatida, por un lado, el cambio de dinastía, de austríacos a borbones, ¿no? Por otro lado, que evidentemente la dinastía borbónica, por ser netamente de, de índole francés, van a tener otra concepción en relación al comercio y por lo tanto se va a articular el libre mercado.
¿sí? Se va a articular el libre comercio. Y por eso que va a coadyuvar al aspecto de querer fiscurar, romper el monopolio comercial, que recordemos que lo poseía España. Para el año 1713, como indico acá, se otorga el navío o permiso de registro en Inglaterra, y con ello se va a provocar la ampliación de la carga tributaria y la recaudación. 1717 es la creación del Virreinato de Nueva Granada, que abarcaba las audiencias de Panamá, Santa Fe, Quito y Maynas. Esto va a provocar articular el aspecto del desarrollo comercial. En el año 67 se expulsan los jesuitas por una situación de tendencia, ¿no? Al, de ir en relación a lo que les interesa de la corona española. En el 76 se crea el Virreinato del Río de la Plata. Recordemos algo muy importante, que el Virreinato del Río de la Plata sí va a ser el primer virreinato que va a lograr su independencia, pero también va a ser el virreinato que va a ser más descuidado por la corona española en América. Y por otro lado, es por el virreinato del Río de la Plata, según eh, Jorge Basadre en su libro El azar de la historia, también como también Nelson Manrique en su libro tomo 4 de Cofide, Historia de la República, nos indican que va a ser por el lado del virreinato del Río de la Plata por donde va a ingresar el monopolio o va a ingresar el contrabando inglés. Y por ese lado va a ingresar también, ¿no?, las ideas de la enciclopedia y de la ilustración. Y en el año 78, el establecimiento del libre comercio, provocando que en el año 84 la creación de las intendencias y el reemplazo de los corregimientos. En sí, el siglo XVIII se caracterizó ¿por qué? Por ser un siglo reformista, ¿no? Y ese siglo reformista es la ampliación de la carga tributaria, el desbloqueamiento del virreinato peruano en relación a lo que es el aspecto del contrabando, ¿sí? Y también acá recordemos algo muy importante, lo que dice Heraclio Bonilla, ¿no? Cuando habla sobre la independencia. ¿Por qué buscó por qué el Perú no quería una independencia? El Perú no quería una independencia porque evidentemente ellos lo que querían era un cambio administrativo, un cambio administrativo a través de la independencia, o sea, una monarquía constitucional. ¿Y por qué otro grupo, como los otros primeros, querían una independencia total, republicana? Porque evidentemente querían un separatismo, porque habían intereses económicos acá en el Perú. Y esos intereses económicos se deben a quiénes? A, a que acá en el Perú estaba, se puede decir, los intereses económicos de los criollos y los intereses económicos del monopolio comercial, de los españoles que eran los distribuidores del monopolio comercial. Y ellos como distribuidores del monopolio comercial ganaban, se puede decir, una comisión que les daba la corona española, o tenían un beneficio, un plus beneficio. Y eso evidentemente ellos eh, tenían el temor de que se les quite ese beneficio, porque ellos se convirtieron en distribuidores del monopolio comercial. Entonces, ese va a ser uno de los aspectos en el cual este grupo de criollos, ¿sí?, no van a caer en la independencia. Por eso que Arequipa en el año 1825, recién de que se aceptó la independencia, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque Heraclio Bonilla, en su libro de Independencia, o en la recopilación que hacen Karen Spalding, Heraclio Bonilla, ¿qué indica en ese documento? Indican de que van a haber diferentes tipos de criollos: criollos aristócratas, criollos urbanos limeños, criollos rurales, criollos regionales. Entonces, va a haber una masificación de criollos. Por ese motivo que ese aspecto del criollismo no solamente va a centrarse en intereses, ¿no?, de buscar la independencia, sino que también van a haber intereses, por un lado, de una independencia, pero a través de una monarquía constitucionalista, una independencia a través de una liberación de España, una monarquía a través de una nueva constitución, y el otro, ¿no?, el ser el separatista. Entonces, ahí es donde necesita la encrucijada cuando hablamos del pensamiento criollo. En el aspecto social, el incremento de la tributación, que generó resistencias, ¿ya? Y en el aspecto eclesiástico, la decadencia de la cultura de la colonia debido a la expulsión de los jesuitas, ¿no? Eh, esto provocó, ¿no?, como dije, las reformas borbónicas, que su objetivo netamente era territorial, centralizar el poder, de carácter administrativo, racionalización, eclesiástico, acabar con el poder de los jesuitas, y comercial, acabar con la piratería. Desde el punto de vista de las reformas, las medidas, la creación de los nuevos virreinatos, o sea, estas reformas van a provocar
la desgregación de lo que era el virreinato peruano, que era el más extenso de todo el mundo, ¿sí? A, se va a delimitar los territorios, van a provocar la creación de nuevos virreinatos, y eso va a provocar como consecuencia una situación de quizás de ordenamiento por parte de la corona española, pero también a la par una situación de delimitación del territorio del virreinato en el Perú. Desde el punto de vista administrativo, la creación de sistemas de intendencias. Las intendencias, recordemos que se dieron en situación de reemplazo de los corregimientos, pero ¿por qué los corregimientos? Porque los corregimientos abusaban de su poder. Uno de esos casos va a ser evidentemente el accionar de Tupac Amaru II, ¿sí? Ya quien se levantó en contra de los corregimientos, ¿no? Desde el punto de vista eclesiástico, la exposición de los jesuitas, y comercial, el establecimiento de libre comercio. Los efectos, desde el punto de vista territorial, la reducción territorial del virreinato peruano; administrativo, la eliminación del cargo de corregidor; la creación del Real Consistorio de San Carlos de Lima; y la erradicación de los privilegios portuarios, ¿no? De Callao y Sevilla. Acá también es importante destacar de que había la Armada de la Mar del Sur, en la cual había una situación de proteccionismo hacia los grandes comerciantes, específicamente los comerciantes genuinos. Esta reforma va a provocar un cambio en el proceso, tanto desde el punto de vista administrativo, político, local, ¿no? Acá en América, ¿no? Estas reformas puestas en la práctica por el virrey Rey Borbón Felipe IV prepararon un camino hacia un sistema comercial más dinámico y flexible, mercantilista, es decir, acumulación de riqueza. Felipe V limitó la venta de los cargos en 1705. Recordemos que, ¿qué es venta de cargos? O sea, recordemos que cuando hablamos de corrupción en el Perú en la actualidad, esa corrupción no es porque se imperó, ¿no? Por los recursos naturales en la época del guano, en la época de la República Aristocrática, o de que va a haber un proceso, ha habido un proceso de burocratización, sino que evidentemente ese sistema burocrático viene de mucho más atrás. Recordemos que los cargos administrativos y funcionarios en la colonia eran subastados, ¿no? Entonces, evidentemente ya hay un proceso de corrupción, ¿no? Que se dio en la colonia y que se acarrió en la República, ¿no? El otro, el tratado de la Casa de Sevilla, que provocó el cambio en el proceso mercantilista. Se inicia el proceso de remodelación del sistema de flotas y galeones para lo que es el libre mercado, ¿no? Entonces, lo que va a provocar que este virreinato peruano, ¿sí? Como dije anteriormente, se va a fisurar en virreinatos más limitados, ¿no? Provocando de esta manera, ¿sí? Que el virreinato se limite más en relación a los nuevos, ¿no? Que es el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, y que evidentemente es la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Muy bien. Entonces el virreinato se va a fisurar, ¿sí? En virreinatos, y en el caso del Perú se va a fisurar en intendencias. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de lo que viene a ser el cambio de qué, de los corregimientos a intendencias. Por lo tanto, el Perú sí nace con 8 intendencias. Se podría decir, es la naciente de 8 departamentos. Y posteriormente estos departamentos se van a ir eh, ampliando, siendo en la actualidad 30 y 24 departamentos, ¿no? En el Perú, actualmente. Muy bien. Estas reformas van a ser también reformas tanto de ordenamiento comercial como también de intereses ingleses. ¿Por qué? Porque los ingleses van a ser, ¿quiénes fueron los que, eh, eh, quiénes son los que van a invertir, o quiénes son los que van a provocar de que se fisure el monopolio comercial español? Los ingleses. ¿Por qué los ingleses? Porque había una situación en Inglaterra que se vivía llamada Revolución Industrial. Y esa revolución industrial va a provocar que los ingleses miren con intención, con mucha fuerte intención, a el monopolio comercial español, y fisurar ese monopolio comercial español significaba por los ingleses, ¿sí? Un alto crecimiento en relación a la venta de sus productos, producto de la revolución industrial. Por lo que evidentemente Inglaterra para el siglo XVIII es el gran monstruo de apropiación de mercados de toda América y Europa. Consecuencia de ello es que España le concede el Tratado Utrecht, ¿no? En los que el Tratado, o sea, le permite el ingreso a América, le permite que sus embarcaciones
ingresen a América a través de el registro de navío. Y eso evidentemente va a provocar, ¿sí?, de que Inglaterra vea con intención este mercado y evidentemente va a fisurar ese monopolio comercial. Y es más, ellos van a financiar eso de la guerra de independencia. Por lo tanto, los factores de la independencia, tenemos un conjunto de ideólogos en la Sociedad de Demandas del Perú, del país, en el año 1922, institución en donde se trataban asuntos de América y del Perú, asuntos científicos y económicos. En pocas palabras, eh, esta función de los ideólogos es producto de las ideas liberales de la Ilustración que se dieron en Francia, ¿no? Y que estas llegaron a América a través de la obra llamada la Enciclopedia, ¿sí?, a través vía contrabando, e ingresaron por el Río de la Plata. Pero estas ideas de la Ilustración provocaron un cambio en el pensamiento de la población, en el pensamiento, ¿sí?, de los criollos, ¿no? Y de ahí nace el término de patria. Se publicó desde el segundo número, el Mercurio Peruano, y estos precursores aportaron con lo que se denomina la formación de la conciencia nacional, o lo que otro llamaría el querer existencial o la promesa de la vida peruana. ¿A qué se refiere esto de la promesa de la vida peruana? Se refiere a que el Perú, cuando nace a la vida republicana, no tenía un proyecto nacional, no tenía una orientación, no tenía una guía de trabajo, no tenía un plan. Por lo tanto, el Perú se podría decir que nace miope a la génesis de la República, ¿sí? Y es por ese motivo que, por un lado, ¿no? Heráclito Bonilla dice que el siglo XIX es el siglo del fracaso. Pero, ¿por qué, no? ¿Por qué ese ahínco? Porque evidentemente gran parte del siglo XIX, si recordamos, en el siglo XIX tenemos la explotación del guano, tenemos la producción del salitre, ¿sí? Tenemos la situación de la guerra con Chile, tenemos la crisis que se dio en el Perú, y por lo tanto el Perú terminó en una situación crítica, ¿no? Todo el siglo XIX, y es más, perdimos de manera territorial territorios en la parte sur peruana. Entonces, te podría decir en pocas palabras que este siglo XIX no fue fructífero para el Perú. Porque, ¿por qué motivo no fue fructífero para el Perú? Porque el Perú no, 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 no tuvo un proyecto de desarrollo nacional. Y la falta de ese proyecto de desarrollo nacional provocó que el Perú no tenga una buena orientación, no tenga una buena secuencia en ese proceso, ¿no?, hacia su vida republicana. Por lo tanto, los precursores, ¿no?, como sabemos, sí, fueron hombres que realizaron labores ideológicas, trazando el rumbo de la independencia, reformistas y separatistas. Los reformistas, como ya dije anteriormente, los que querían un cambio, pero no, solamente, no un cambio total, sino un cambio estructural. Y los separatistas querían un cambio total, ¿no? Y por otro lado, tenemos, ¿no?, al personaje más ilustre de los ideólogos, que es José Luis Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿no?, que dice, y esto es importante, ¿no?, lo que dice: la libertad es para Vizcardo un factor político, social y económico esencial para lograr la paz, la felicidad y el progreso de América, y se propone lograrla concretamente. Es decir, que eh, la, la paz, la libertad y el progreso para América, o sea, llegar a la libertad, llegar al separatismo, llegar a ser libres, es una situación de felicidad. Pero él no está hablando de una felicidad de la plebe, del pueblo, sino que está hablando de una felicidad de los criollos, de los hijos de españoles nacidos en América. Entonces, vayamos a ver, ¿no?, la concepción política que tenían en esa época eh, esta casta social en relación a lo que es la raza andina, en relación a lo que es el pueblo de esa época. O sea, había una situación de una república o una agencia de república excluyente. Por ese motivo, que gran parte de las normas y leyes sí se aprobaron con San Martín, pero a poco tiempo se derogaron. Y por lo tanto, sí, la gran pregunta acá surge, ¿no? ¿En qué momento esa persona, ese pueblo que estaba sosegado, que estaba olvidado, en qué momento ese pueblo, sí, pudo reclamar sus derechos de ciudadanía? ¿No? Es una pregunta que todavía no queda en el tintero y que todavía faltaría responder, ¿no? Porque evidentemente en el Perú la ciudadanía solamente es prestada, la ciudadanía solamente es ciudadano cuando uno va a votar,
la ciudadanía, o sea, cuando damos nuestro voto es como que damos una carta poder al representante para que haga y deshaga de nuestros recursos. Entonces, eso sería importante, ¿no? Que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, o quizás formar un poquito de conciencia, ¿no? En ese aspecto de que cuando se emite un voto, estamos emitiendo eh, un destino para nuestro país y para nuestra nación. Dentro de estos ideólogos tenemos a José Baquioni Carrillo, quien evidentemente también fue mentor en relación a Mercurio peruano, ¿no? Y criollo limeño, miembro de la Sociedad Amantes del País. Hipólito Unanue, ¿sí? Editor de Mercurio peruano, y que fue ministro de Hacienda, ¿sí? De San Martín, de ministro de Hacienda de San Martín, en el gobierno de San Martín, y canciller de Bolívar, ¿no? Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Consistorio de San Carlos, quien emitió su llamada eh, ponencia, ¿no? Al virrey Jáuregui. Y la independencia de Perú, cuando hablamos evidentemente de los próceres de independencia en Tacna, en Huanco y en Cusco, ¿no? Que van a ser los que se van a levantar en contra del sistema de la monarquía española, ¿no? Y evidentemente estos levantamientos, como decía eh, algunos historiadores de la independencia, evidentemente no llegaron a tener éxito debido a la ferviente lucha frontal del virrey Abascal o Fernando de Abascal en esa época. Estos levantamientos se van a asociar en Tacna, Huanco y el más importante, ¿no? En Cusco, con los hermanos Angulo. Antonio de Sela, quien se levantó en Tacna, que evidentemente sí se levantó en contra de la monarquía española, ¿no? En contra del sosiego. Pero importante destacar acá lo siguiente: ¿quién fue Antonio de Sela? Fue un ensayador de carnes reales, ¿sí? Entonces, él es el que sus padres se dedicaban a, ¿qué? A recaudar el impuesto, ¿no? Por otro lado, indicar de que Antonio Solá también estaba en contra, ¿no? De la dominación española, pero él representaba no al grupo de criollos aristócratas, sino que representaba al grupo de criollos, sí, regionales, ¿no? Que estaban en contra de la dominación española. Juan José Querpo y Castillo, que se levantó en Huanco, ¿sí? Conjuntamente con los andinos con el apoyo de los andinos de Pillao, Santa María del Valle, Panao, Acomayo, Guamalíes y Conchucos. Este levantamiento es sui generis. ¿Por qué? Porque este levantamiento, por un lado, va a tener el apoyo de la población, conjuntamente con los alcaldes y regidores de esa época, pero por otra parte, este levantamiento va a ser sofocado por el intendente C. González Prada. ¿Y esto qué va a provocar? La caída de este levantamiento, y van a terminar de manera cruelmente crucificados o sacrificados en la plaza de Huanco, ¿no? Con Norberto Aro y José Rodríguez, ¿no? Entonces, es importante destacar esta parte de Juan José Querpo Castillo, que se levantó en esta zona, que en igual sentido estaba en contra de la dominación española y buscaba un separatismo de la corona española. La de Enrique Payardelli, ¿sí? Que se dio en Tacna, ya, conjuntamente con Julián Peñaranda, pero el intendente Moscoso lo va a sosegar en la batalla de Camiara, provocando de esta manera, sí, su, 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 la rendición de este levantamiento. Y por otro lado, sí, ya eh, va a ser derrotado el argentino, eh, va a ser en el Alto Perú, ya, al mismo tiempo era derrotado el ejército argentino en el Alto Perú. ¿Estamos? La reunión de los hermanos Angulo, que se dio en Cusco, que se extendió hacia lo que es Lima, se extendió a lo que es Cusco, eh, se dio en Cusco, se extendió a lo que es Ayacucho, se extendió a Arequipa y se extendió a lo que es eh, Huancavelica. O sea, Cusco, se dio en Cusco, se extendió a lo que es Arequipa y Huamanga. Este levantamiento es importante, ¿por qué? Porque va a provocar una figura joven, la figura joven de Manuel Melgar, eh, la inserción de Mateo Pumacagua en las ideas de los patriotas. Y por otro lado tenemos el accionar de algunos clérigos, como en este caso hablamos de el cura y eh, Huertas y Alfonso Muñecas, quien evidentemente
eh, participaron en este accionar, pero estaban a favor de la idea de la independencia, ¿no? La reunión de los hermanos Angulo se dio en Alto Perú, dirigido por José Pinedo y el cura Ildefonso Muñecas, y fueron vencidos en el general José Ramírez en el Alto de La Paz. Este levantamiento en el alto va a permitir evidentemente una intervención por parte de los realistas, pero una influencia del sosiego en relación a los españoles. En Huamanga, Manuel Hurtado de Mendoza y el cura Gabriel Béjar y Mariano Angulo, quienes fueron derrotados en las batallas de Guantimatara. Y en Arequipa, sí, sabemos que participaron los hermanos Angulo, Mateo Kumakawa y el arequipeño poeta Mariano Melgar, quien va a ser fusilado en Humachi, ¿no? Eh, Uno de los aspectos importantes que he podido encontrar en el archivo es el sistema de la independencia de control, el sistema de rotación de las clases sociales, la limpieza de sangre. Muchos andinos, muchos mestizos en esta época, sí, van a hacer la llamada limpieza de sangre. ¿Qué era la limpieza de sangre? Eran dadas a fines del siglo XVIII, sí, eh, donde el dominio español decaía y estaba en auge las ciudades liberales o las ciudades ilustradas y las ciudades francesas. Es por lo que el indio mestizo toma hábitos peninsulares como los que pasó en la parroquia de Santa Marta, que dice, según el documento. ¿Sí? Caso de limpieza de sangre. Los indios no quieren pagar tributo por motivo de que estos, como Mariano Betanzos, quiere volverse español, ya porque viste a lo español, ya porque aprenden oficios españoles, como barberos, sastres y otros, ya porque tienen el color algo pálido, ya porque se han peinado a la moda, ya porque sus padrinos son españoles y los hacen bautizar en la catedral, y ya porque se les mudan los apellidos de indios y se ponen los de español. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una situación, se podría decir, de compadrazgo, va a haber una situación de relación entre andino y español, y que eso van a aprovecharlo ¿para qué? Para hacer el juicio de limpieza de sangre y de esa manera evadir el tributo. Pero sigamos con el documento. Todos estos abusos es preciso extirparlo de raíz y aplicar a tiempo el remedio correspondiente a fin de que éste se expanda, porque de lo contrario llegar al día en que no haya indio ninguno, ni menos quien pague el real tributo, como ya se está experimentando. Es decir, que había un riesgo, que si todos los andinos, todos los indios, pasaban por este proceso de limpieza de sangre, sí, por este juicio, entonces sí, la corona se iba a quedar sin andinos, y por lo tanto se iba a quedar sin impuestos, se iba a quedar sin tributarios. Entonces había un riesgo. Consecuencia de esto, ¿qué se hizo? Pues en cada revisita tributaria que se va haciendo, se va disminuyendo en este ramo, y aunque uno no quiere hacer empadronar a los que conocen que son indios, salen estos con que son españoles y se liberan de la contribución real. Ramo, ¿sí? Por presentar 3 testigos pagados y de poca consideración para declararle a su favor. Es decir, ¿qué va a pasar? Que este juicio de limpieza de sangre era como decir manipulado, mellado, ¿no? Donde evidentemente los andinos buscaban testigos, donde, donde acreditaban de que eran descendientes o tenían familiares españoles y que de esa manera ascendían a un mejor escalafón social y de esa manera podían evadir el tributo. Pero por otro lado también, ¿no? A la par, estaba a la par la pérdida de tributarios en la colonia, ¿no? Entonces, ese era, digamos, uno de los aspectos que he encontrado en relación a lo que es el Archivo Regional de Arequipa, Intendencias Administrativas, del 20 de enero de 1803, con Pascual Vargas, cacique de Santa Marta. Entonces, es importante destacar este punto porque eh, eh, muchos en los documentos, cuando hablamos de independencia, no hablamos también de lo que pasa, ¿no? En el proceso administrativo de independencia, una independencia controlada por parte de las clases sociales. Entonces creo que es importante destacar este punto, ¿no? Bueno, los documentos con los que yo me valido, ¿no? Quizás
para este proceso de lo que he podido compartir con ustedes son los libros de Cabildo, las obras pías, las actas de Cabildo, los documentos protocolares, ¿no? El testimonio del sacerdote de Salamanca, del arzobispal de Arequipa, los testimonios de Mariano José de Arce. Entonces, son documentos que eh, he trabajado para abordar esta investigación, ¿no? Mm, muy bien, muy Bien, bien. Carlos. No sé si pasé Gracias. el tiempo, no sé. No, a usted las gracias y cualquier pregunta estamos para resolverla y para comentarlo, por favor. Gracias. Sí, claro, no te preocupes, te has pasado nada más unos 13 minutos nada más. A ver, vamos a pasar. Van a disculpar, por favor. No te quería interrumpir, pero bueno, vamos a darle igual entonces a Joel máximo 30 minutos para que pueda eh, desarrollar su ponencia. Joel, vamos a presentarlo. Joel quiere su presentación oficial desde aquí en Hablemos de Historia Bicentenaria. ¿Ok? Vamos a. Bueno, en este caso, nuestro amigo Joel Pinto Esquía, como muchos de ustedes ya lo conocen, ya Arequipa. Él es licenciado en Historia, ¿no? Por la Universidad Nacional de San Agustín. Voy a ponerme aquí. Eh, También él, justo la tesis que ha trabajado es sobre Viva Agüero, y me parece que ahora va a hablar es sobre ese tema el día de hoy. Como primer presidente del Estado peruano, ha participado en una diversidad de ponencias virtuales tanto en eventos en el Cusco, ¿no? En la Cantuta, ponente también en el simposio, ¿no? En el CIA que siempre organiza eh, la UNSA también en Arequipa, tiene participaciones en el Congreso también nacional de historia que se hizo en la San Agustín y así, en muchos eventos de historia económica. Además, actualmente es docente de colegios particulares en Arequipa, actual coordinador de secundaria en el Colegio Vancouver, y asimismo ha organizado diferentes tipos de eventos académicos y ha participado como asistente en diversas universidades del Perú. Bien, vamos a dejar a Joel Pinto Esquía para que presente su investigación sobre la independencia el día de hoy. Joel. Gracias, Daniel. Más bien, muy buenas noches a cada uno de los presentes. Agradeciéndote a ti, por supuesto, por darme el espacio acá en Hablemos de Historia Bicentenario. Y simplemente el día de hoy voy a compartir, digamos, un extracto de lo que vendría a ser, ¿no? Mi tesis que se titula José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, primer presidente del Estado peruano. En tal sentido, entonces, me permito compartir pantalla. A ver, voy a activar. A ver. ¿Me avisas, Daniel, si estoy compartiendo? Está cargando. Ahí está, Esperemos un perfecto. momento. Unos segundos, sí, Ahora no te sí, ya está. preocupes. Ya está. Listo. Ahora lo voy a activar. A ver, un ratito. Lo voy a activar para que se vea mejor. A ver. ¿No? Y mientras tanto que va cargando, entonces voy diciendo que, como les decía, forma parte, ¿no? de lo que fue mi tesis de licenciatura, ¿no? de la UNSA, y asimismo también nos va a permitir conocer uno de los aspectos más relevantes de lo que fue el primer presidente del Perú, cómo entró, de qué manera salió, quizás algunos aspectos más relevantes que el día de hoy les voy a ir comentando y que por supuesto nos van a ayudar a conocer una de las implicancias políticas, yo diría, de ese entonces del año 1823. ¿No? Entonces, en ese sentido, el título de esta ponencia, de este extracto, se llama Entre la instalación del Congreso y la irrupción de Rivagüero como presidente del Perú, 1823. ¿Ok? Entonces, iremos avanzando. Entonces, para ver justamente qué parte es la que estamos tomando el día de hoy. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa que no está cargando? Creo que las diapositivas. A ver, ahí está.
Bien, en tal sentido, vamos a tocar la parte que vendría a ser del primer congreso, ¿no? Es decir, esta que más o menos estamos hablando ya para el año 1821. Y ustedes dirán, pero ¿por qué el año 1821? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en realidad tiene que ver porque ya estaba San Martín aquí, ¿no? Ya nos había supuestamente, ¿no?, liberado el 28 de julio, acuérdense ustedes, y previo a ese paso, ¿no?, que supuestamente deberíamos saber también qué tipo de república íbamos a adoptar. Entonces, estas viene con otras cosas más, es decir, el primer congreso, ¿no? Este congreso debía instalarse más o menos, estamos hablando del 19 de mayo del año 1822, ¿no? Pero como le puse ahí en rojito, esta se va a instalar el 20 de septiembre justamente del mismo año. Como dice, por supuesto, el objetivo es establecer la forma de gobierno del Perú. Claro, y por ahí vienen los desencantos, ¿no? Entonces, en primera instancia, citamos primeramente a Mariano Felipe Paz Soldán, uno de los historiadores más reconocidos republicanos que hemos tenido, ¿no? Decía lo siguiente, ¿no? Cuando San Martín entró a la capital, se le abrió a Ribagüero un teatro más extenso para hacer uso de su genio activo y del influjo que ejercía sobre el pueblo. Vean ustedes, ¿no? Sabemos perfectamente que San Martín había pasado por Argentina, por Chile, y ahora sí venía a consolidar acá justamente esta independencia sudamericana de la parte del sur, ¿no? En tal sentido, pues justamente uno de los escollos más grandes que tenía que liberar, ¿no?, es justamente el virreinato peruano, para que recién pasar justamente a esta zona que era, digamos, el lugar más fuerte, digamos, de los españoles, ¿no? Entonces, es por eso que era la preocupación de él. Pero bueno, y sigamos avanzando, entonces, para ir conociendo algunos otros detalles. Bueno, y también, por supuesto, también, debemos conocer que Alayza y Pasoldán también tienen, ¿no? Y se refiere justamente a este hecho, ¿no?, de cómo se va a dar los pasos de este primer congreso, con algunas disyusiones y algunos aspectos importantes, ¿no? Y en tal sentido, San Martín va a idear un plan, ¿no? Entonces, de esas, pues justamente cuando ya se va a reunir lo que es la primera junta gubernativa, en la cabeza justamente de Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? ¿No? Si alguien, digamos, quisiera conocer sobre él, justamente hay un libro, ¿no?, de Carmen Villanueva, ¿no? Bueno, sigamos. Después, bueno, tenemos a Manuel Salazar Baquíjano, Francisco Javier Mareátegui y José Faustino Sánchez Carrión. Miren ustedes, entonces, primigeniamente estamos tocando todavía el tema. Entonces, ahora sí, más bien, convendría hablar justamente este primer congreso en la figura del que estamos mencionando, de Francisco Javier de Luna Pizarro. En realidad, se dice mucho de él, ¿no? Es más, se llega a decir que es una persona muy, ¿no?, discutida. Bueno, se llega a decir incluso que engaña a Ribagüero, echa a Monteagudo y San Martín, ¿no? Y todos esos vaivenes que pasa ahí, ¿no? Ahora, claro, también se menciona, ¿no?, que por él va a entrar Ribagüero y Torre-Tagle. Por otro lado, si bien es cierto, también dice que fue un hombre más inteligente y difícil de reemplazar, ¿no? Eso también lo encontrábamos en el libro de Rábago y Bustamante, que justamente retrata la vida de Ribagüero, ¿no? El libro es El Gran Mariscal Ribagüero, primer presidente y prócer de la peruanidad, ¿sí? Entonces ahí podemos apreciar en pantalla la imagen de Luna Pizarro, ¿sí? Justamente en medio va Ribagüero y Torre Tagle, que en esencia va a ser el segundo presidente del Perú. Muy bien. Ahora, para esto hay un hecho muy significativo, ¿no? Es decir, que para este momento, uno de los hechos más importantes por los cuales se va a dar el paso a que Ribagüero va a ingresar a la escena política y más todavía a la presidencia, el hecho más importante es el significado del motín de Balconcillo. Dice uno de los historiadores más importantes que tenemos en el Perú, ¿no?, Jorge Basadre y Groma, ¿no?, más o menos un resumen de lo que
de lo que él menciona, ¿no? Dice, es el primer choque entre el militarismo y el caudillaje por un lado y el utopismo parlamentario, ¿no? Eso nosotros lo encontramos justamente en el tomo 1 que, ¿no?, todos conocemos de la historia de la República del Perú. Ahora, uno de los aspectos más importantes que toca tocar acá es que en ese interín se encontraban, digamos, dos grupos, ¿no? Es decir, cuando estaba San Martín. Por un lado encontramos monarquistas, aquellos que todavía prefieren que sigan los españoles, y aquellos los que prefieren los republicanos liberales, entre los que se encontraba, por supuesto, Luna Pizarro, ¿no? Ahora, pero cuando ya San Martín se va de la escena política peruana, ¿no? Digamos que acá se va a configurar, porque, bueno, se ha decidido, ¿no es cierto?, que sean republicanos, ¿no? Y si es republicanos, acá también va a haber una subdivisión, ¿no? Por un lado, una liberal parlamentaria, por supuesto, ¿no? Y otra, bueno, encabezada justamente por Río Agüero, ¿no? El caudillismo ribaguerino. Claro, y ustedes dirán, ¿y por qué este señor? Claro, porque justamente ha estado participando, primero en secreto, por supuesto, en las logias, bueno, y los grupos secretos en Lima, ¿no? Correspondencias, bueno, justamente con San Martín, pero después también va a participar activamente con San Martín, y es más, San Martín lo va a nombrar, ¿no?, como presidente de Lima, ¿no?, que vendría a ser algo así como la figura de un prefecto, ¿sí? Entonces, en razón de eso, pues ahora este denominado señor Pepito, ¿no?, el señor José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, entonces ahora se creía con justa razón que podía ascender al gobierno, ¿no?, y ser el primer presidente. Pero ¿de qué manera? Ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, ¿no? Y en tal sentido, entonces también encontramos justamente los otros grupos, ¿no?, que vendría a ser la realista o española, que tenía ya prácticamente, estaban en un vaivén, y la separatista o patriota, que ya lo mencioné también, ¿no? Ahora, uno de los aspectos más relevantes, ya entrando con el primer presidente del Perú, ¿no?, tiene que ver justamente que para que ingrese a la presidencia del Perú, pues prácticamente va a ser un golpe de Estado, el primer golpe de Estado. Y entonces si nosotros hacemos un hincapié o una crítica, si quieren llamarlo, pues mucho se parece a la vida republicana y es más, hasta muy entrado, ¿no?, el espacio contemporáneo, ¿no?, en las cuales se ve muchos, incluso golpes de estados, ¿no?, orquestado por los militares. Acá también participaron los militares para que ingrese. Es más, combinaron para que, ¿no?, a la Junta Gubernativa para que sea Río Agüero la cabeza, ¿no? En realidad, el que vendría a ser el de mayor grado es, pues, Torre Tagle. Pero ya sabemos que Torre Tagle era un poquito más de un carácter más tibio, ¿no? No tanto así como, digamos, nuestro personaje del cual nos estamos conversando, charlando el día de hoy sobre José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Ese era el nombre completo de este señor, ¿no? Ahora bien, este señor va a entrar justamente en escena el 28 de febrero del año 1823. 4 días después, el 4 de marzo del mismo año, ¿no?, va a ser nombrado, ¿no?, mariscal por el Congreso. Es más, en primera instancia él no quería aceptar, pero sabemos que a él le gustaban los títulos y los cargos y todo eso, porque, bueno, pues él venía justamente y, ¿no?, ascendiente de una familia muy reconocida también en España, tenía familiares en, ¿no?, otros lugares, y es más, con cargos muy importantes, sus tíos, guardamarinas, en fin, que eso lo hacía justamente, y por cierto, ¿no?, para él se creía, ojo, que merecedor, pues, ¿no?, de este cargo del primer presidente, ¿no? Ahora, bueno, y eso es evidente, ¿no? Dicho esto, que el diputado Carlos Pedemonte decía, pues, que la Junta Gubernativa había perdido autoridad. Pues claro que sí, pues, ¿no? Si había aceptado la imposición de Santa Cruz para que Rivagüero sea el presidente, pues no le quedaba otra. ¿Y por qué? ¿A qué arguía esto el caso de la Junta Operativa? Porque sabemos perfectamente que, ¿no?, la primera campaña de puertos intermedios había sido un fracaso, de las cuales se valió, pues, Río Agüero para criticar someramente y, bueno, incluso hasta ácidamente, creo yo, ¿no? Pero como es la vida después le va a deparar más resultados de lo que vamos a ir charlando brevemente en esta charla, ¿no?
Ahora, bien, Luna Pizarro, el recalcitrante, aquel liberal, pues, bueno, va a dejar constancia de que no tenía libertad para deliberar y protestó contra la violencia y el miedo, ¿no? Claro, es más, se va a ir incluso a Chile, ¿no? Bien, ahora, el que va a prestar el juramento, ¿no? Va a ser justamente Torre Tagle, ¿no? Asimismo, lo que sí es importante es que no se dijo cuánto tiempo va a gobernar el primer presidente del Perú, ¿no? Y las atribuciones exactas, o sea, lo que tenía que hacer en sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, Rivagüero estaba prácticamente libre a su albedrío y prácticamente, bueno, se sobreentiende que él tenía que hacer lo más que podía para, en primer lugar, poner en orden al Perú, que estaba, digamos, en una especie de crisis, porque los españoles estaban, pues, acantonados en la sierra y cada vez su ejército crecía en relación a nosotros, que prácticamente teníamos un ejército desperdigado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, era su, digamos, su chamba más fuerte, ¿no? Digamos, era su preocupación, digamos, no solo nacional, es más, termina mandando emisarios a Colombia, a Chile, a Argentina, y es más, va a ser el primer empréstito, de los cuales mencionaremos ahorita, ¿no? Ahora, uno de los aspectos importantes, porque acá se va a dar que, eh, yendo a esto, que el Congreso va a ordenar la libertad de la mar, claro, y por supuesto Santa Cruz exige, bueno, a cambio, ¿no? A que Rivera sea el presidente, ¿no? Que eso ya estamos comentando brevemente, ¿sí? Ahora, dentro de sus aspectos más importantes, dentro de la labor gubernamental, digamos, lo que vendría a ser, y en palabras de Enrique de Raba Bustamante, que incluso se hace, bueno, dice que es descendiente de justamente el personaje que estamos hablando el día de hoy, ¿no? José de Ribagüero, dice lo siguiente, ¿no? Organización y mejoramiento del ejército a órdenes de Santa Cruz, ¿no? Andrés de la Santa Cruz Calahumana, ¿no? Aquel que va después a aparecer en escena en la Confederación, ¿no? Perú-Boliviana, acuérdense de eso. Va a formar la primera escuadra al mando del vicealmirante Martín Jorge Guise, ¿sí? Asimismo, otros aspectos importantes que debemos mencionar, va a recoger el papel moneda emitida, ojo, bajo el protectorado de San Martín. Claro, ya San Martín ya no está, ya se fue, ¿no? Ya sabían, en primera instancia se encontró con Bolívar, Bolívar no quiso, digamos, prestarle el apoyo de la manera que quería San Martín, Bolívar quería tener más injerencia y de tal manera que no hubo un acuerdo, ¿no? Y además, como se dice, pues dos soles no podían brillar, ¿no? Es más, incluso se llega a decir que San Martín quiso ponerse bajo las órdenes de Bolívar, pero Bolívar, pues, quizás un poco astuto, va a decir, no, pues, es lo que pasaba normalmente en los caudillismos, ¿no? Que le dan de baja y prácticamente él se haría cargo de todo y con su ejército más, ¿no? Entonces, quizás un poco receloso Bolívar en ese sentido, ¿no? Pero para esto, bueno, grandes cosas. Y lo que mencionaba, ¿no? Va a enviar misiones diplomáticas a la Gran Colombia, Chile y Argentina. Bueno, Chile, bueno, en parte sí nos apoyó, Colombia, bueno, en la medida de la forma como hizo, porque, bueno, en la cabeza estaba Simón Bolívar, ¿no? Argentina no tanto, porque, bueno, en ese entonces estaba Rivadavia, pues, y Rivadavia lo que le interesaba, pues, es que él tenía que todavía consolidar su gobierno y todavía incluso había una tregua, creo que con los españoles, y en ese sentido, pues, no podía ocuparse de otros que no fueran ellos mismos, ¿no? ¿No? En caso de Chile es un poco tanto distinto, ¿no? Porque si no eliminamos a los españoles del centro, ¿no? De acá, del Vinato peruano, pues no podría ser la razón de esta empresa grande que tanto San Martín por el sur y por el norte Bolívar, ¿sí? Ahora, lo que dije, ¿no? El primer empréstito del Perú va a constar de 1.200.000 libras, ¿no? Esterlinas. Estos van a ser logrados por Diego Paraicén y Juan García del Río, ¿no? Es un empréstito que va a ser muy importante, ¿no? Para el momento y para que nuestro personaje, como es el primer presidente, tenga que ver la forma como pueda gastar ese dinero en favor no solo de la independencia, sino también ordenar el espacio y el erario nacional, ¿no? Porque, bueno, no tenía mucho de dónde sacar tampoco, ¿no? Acuérdense que recién era el primer presidente, ¿sí? Ahora, acá viene el punto del kit del asunto, ¿no? En realidad, esta segunda campaña de puertos intermedios estaba a cargo de Santa Cruz y el jefe de Estado Mayor, Agustín Gamarra. Lamentablemente, para resumirlo, porque no nos vamos a ocupar de esta campaña de puertos intermedios, es que fue un fracaso total. Es más, fue más
fue más total, un fracaso total, peor que la primera. O sea, de lo que tanto renegó Ribagüero, ahora pues este fue peor. Es más, claro, asumimos que Ribagüero le va a dar el cargo a Santa Cruz y le dice que, bueno, le dan las medidas, ¿no? Y todo lo que tiene que hacer, pero lamentablemente pues estos se dividen en dos partes, el ejército, y claro, y de eso aprovechan los españoles. En primera instancia parecía que estaban logrando victorias, pero lamentablemente cuando se da cuenta Santa Cruz y prácticamente termina huyendo, y no sabemos a cierta por qué, porque se dice que en el campo de batalla parecía que los patriotas habían ganado, pero el resultado que nos dicen los grandes historiadores del momento y todos los que retratan esa parte, que Santa Cruz más o menos un aproximado de 700 hombres embarcan y después, bueno, se terminan, ¿no?, huyendo. Entonces, imagínense, estamos hablando de un ejército de más o menos 5.000 hombres, ¿no? De 5.000 a regresar 700, así que sí es un número considerable de bajas y por supuesto el fracaso es total. No hay vuelta que darle, ¿no? Lo que mencionaba hace un momento de lo que Ribagüero fue nombrado como gran mariscal, justamente acá tenemos lo que le dieron el título de presidente de la República y tratamiento de excelencia. Esta es una resolución del Congreso del 28 de febrero del año 1823. Y en tal sentido, justamente el 4 de marzo, el Congreso le va a conferir el grado de gran mariscal de los ejércitos de la República. Miren ustedes, gran mariscal sin ser militar. Bueno, por eso tenemos los errores y me imagino por eso se ve errores grandísimos, ¿no? Pues él no era militar de carrera, era de milicias, que es otra cosa, pero bueno. Y ahí pueden ver ustedes en pantalla justamente el extracto donde se lo nombra al señor coronel don José de la Riva Agüero para que administre el Poder Ejecutivo con el título de Presidente de la República y el tratamiento de excelencia. Y así sucesivamente como pueden ustedes ver en pantalla, ¿sí? Entonces ya más o menos se dan cuenta por el porqué de los errores, ¿no? Y la imagen de nuestro personaje de esta charla del día de hoy. Sí, ahora, es evidente, ¿no? Si aparece Bolívar, entonces va a haber una discordia entre Ribagüero y el Congreso. ¿Por qué? Porque ahora el Congreso, si bien es cierto, lo ha elegido, mejor dicho, pero al Congreso le va a pasar factura, ¿no? En primera instancia, Bolívar no vino al Perú, sino manda a Sucre como ministro plenipotenciario. ¿En tal sentido de qué? Para ver la situación real de cómo estaba, pues, ¿no? Porque quería ver en realidad cómo es la situación, ¿no? Claro, y es más, él se va a enterar de todo este fracaso de la segunda, ¿no?, división de Puertos Intermedios porque él también estaba ahí, pero no quiso participar activamente, ¿no? Ese es de los otros temas que seguramente no tocaré esta noche, pero sí conviene recordarlo, ¿sí? Ahora, otro de los aspectos, bueno, la injerencia de Tomás Eres a través de unos artículos en el Correo Mercantil, ¿no? Entonces, cada vez se va viendo que Simón Bolívar, no solo con Sucre, sino otros personajes, van a ir dándole los detalles y los prolegómenos que pasaban en el Perú en ese instante. Y como vemos, más de un dolor de cabeza seguramente era el Perú en ese entonces, ¿no? ¿No? Entonces, en tal sentido, se va a dar una discordia intestina, de las cuales estoy mencionando algunos. Por ejemplo, Manuel Antonio Colmenares, Manuel Ferreiros, Francisco Javier Mariátegui y Francisco Adorgote, que justamente era colombiano, y que, bueno, dice, no quería matarlos. En realidad, acá va a haber una pugna entre el poder legislativo y ejecutivo. Sí, que todos querían pues tener el poder, todos querían mandar. En realidad pues esto era un desorden total, ¿no? Ahora pues el 18 de junio, tomen en cuenta este día del año 1823, Rigo Agüero intentó disolver el Congreso con 7 diputados. Imagínense ustedes, Sánchez Carrión, ¿no?, va a designar a Trujillo como capital provisorio. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el Congreso prácticamente le va a decir, ¿no?, a Ribagüero, hasta aquí nomás, amigo, usted fracasó, hay más problemas de lo que imaginamos, mejor que venga arriba mi estimado Simón Bolívar. Y en primera instancia, Ribagüero va a aceptar esto, ¿no? Es más, va a decir, bueno, como buen ciudadano, va a dejar y va a seguir luchando, y así se acaba, pero no sé por qué momentos sabemos que termina yéndose a Trujillo y entonces ahí sí el problema es mayor, ¿no? Porque se sobreentiende que acá va a ser elegido presidente, ¿no?, Torre Tagle, y ¿qué pasa?
Pasa que Río Agüero pues no va a reconocer como tal a, eh, a Torre Tagle como presidente. Entonces se va a dar la figura de que mientras que Torre Tagle mandaba en Lima y Río Agüero mandaba en Trujillo, ¿no? Entonces, en ese interín va a aparecer Sucre y sobre todo Bolívar, ¿no? Entonces, ahora pues el pensamiento de Río Agüero va a cambiar, ¿no? Si nosotros tenemos que resumir brevemente, diríamos que antes de que entre en escena política, Río Agüero va a ser una especie de reformista, ¿no? Es decir, va a querer cambios nada más, ¿no? Pero después, en el interín, cuando ya es presidente, pues va a adoptar la famosa democracia de tipo de corte, entre comillas, nacionalista, ¿no? Miren ustedes cómo va cambiando. Y después cuando termina y es más, se va del Perú, entonces vuelve a ser monarquista, ¿no? Es decir, quiere la injerencia de un español acá en el Perú. Entonces digo, ¿para qué la independencia, no? Entonces, si después va a hacer y deshacer todo lo que hizo San Martín, ¿no? En fin, es quizás una crítica a Río Agüero. Claro, usted me va a decir, las circunstancias por las cuales pasó Río Agüero quizás lo hicieron actuar así, pero no quiere decir que lo esté justificando, ¿no? Y en tal sentido, pues, se va a dar las famosas negociaciones de Río Agüero. Claro, como le decía, ¿no? Río Agüero va a enviar a Chile al señor Juan Manuel Iturregui, a la vez Torre Tagle, que sabemos que era el elegido formalmente, envía a Juan Salazar. Es evidente que van a tener entredichos y un problema, pero en Chile van a reconocer al presidente de Trujillo y Lima a la vez, ¿no? Para no hacerse problemas, porque, bueno, era una parte, digamos, de las cuales ellos mejor no querían tener un problema mayor, ¿no? Y en eso ya, bueno, Río Agüero va a proponer a la Serna a celebrar un armisticio de 18 meses. Claro, pero la Serna también no va a ser tonto, ¿no? Porque la Serna se va a dar cuenta que cada vez Río Agüero va a ir perdiendo su, digamos, su cuerpo, ¿no? Su ejército, lo que finalmente lo tenía ahí, ¿no? Entonces, y el que va a ir creciendo va a ser más que todos los patriotas y ahora ya con Bolívar. Entonces, ese era uno de los problemas que va a tener. Ahora, claro, evidentemente la Serna estaba dispuesta a escuchar a todos, ¿no? A Torre Tagle, a Río Agüero ¿no? Y a Bolívar, ¿no? Porque, bueno, en fin, ¿no? Él no se hacía problemas, ¿no? Finalmente él seguía armando su ejército y seguía, digamos, reconfortándose cada vez más. Del Alto Perú llegaba, digamos, más ejército también, ¿no? Y cada vez el poder español se hacía más latente, ¿no? Mientras que nosotros estábamos peleándonos internamente, ¿no? Como es casi natural en la historia peruana, lamentablemente, digo yo, ¿no? Ahora, bueno, Bolívar le va a responder y es más, le va a proponer varias cosas, pero Río Agüero a veces como que se decía derrogar y después, bueno, en fin, ya apareció Daniel, me imagino que ya me estoy pasando, me imagino. ¿Sí me falta dos o ya me pasé más? Unos 3 minutos más. Ya, unos 3 minutos, ya, perfecto, gracias, Daniel, gracias. Y bueno, en tal sentido, bueno, yo porque a veces me pongo a hablar y hablo, bueno, en fin. Frente a esto, Bolívar, ojo, y Sucre termina acorralando a Río Agüero. Es evidente, no hubo acuerdo, ¿no? Entonces nos vamos apurando un poquito. Y aparece en escena Gutiérrez de la Fuente, bueno, que va a entrar en tratos con Bolívar porque se va a enterar que Río Agüero entra en tratos pues con la Serna, ¿no? Que entonces, es más, el mismo Gutiérrez de la Fuente va a escribir ya para el año siguiente un manifiesto, ¿no? Que di en Trujillo en el año 1824 sobre los motivos que me obligaron a deponer a don José de la Riva Agüero y conducta que observé en este acontecimiento, que finalmente es un escrito que da su defensa de por qué va a capturar a Río Agüero, ¿no? Y algunos documentos que probaba justamente, ¿no? Y esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con Río Agüero, ¿no? Entonces Río Agüero, pues, en un momento le comenta que mejor es irnos con los españoles, ¿no? E ir contra Bolívar y Sucre. Entonces, pues, se va a dar cuenta, mi estimado Antonio Gutiérrez de la Fuente, ¿qué te pasa, no? Es más, se lo dice primero, ¿no? Y después dice, no, no te preocupes, no le digas nada. Y después Antonio Gutiérrez de la Fuente empezó a sospechar, ¿no? Sospechar, hasta que va a ver justamente esos documentos y estos tratos que va a hacer mi estimado Río Agüero. Y por ahí se va a dar la prisión y destierro de Río Agüero, justamente capturado por Antonio Gutiérrez de la Fuente. Y claro, al pasar esto, el objetivo principal va a ser reconstruir el Ejército Libertador, ¿no? Con mando y control peruanos. Claro, esta parte quizás lo mencioné mal. En primera instancia, Río Agüero quería hacer esto, pero
Esto pues lamentablemente no va a ser tolerado ni por Bolívar, evidentemente menos por la Serna, ¿no? Sí, ahora, las causas de su caída, quizás por acá, para ir acabando, evidentemente tiene que ver con la ocupación de Lima por Canterac, la desastrosa campaña de Santa Cruz en el Alto Perú, influencia colombiana a manos de Bolívar, claro, cada vez más ellos son más influyentes, entonces él va perdiendo cuerpo, ¿no? Y por supuesto, la opinión creciente del triunfo realista, bueno, hizo pensar a Ribagüero a aliarse a los españoles contra Bolívar, como estoy mencionando, de los cuales, pues, lamentablemente, es su caída, ¿no? Ribagüero y Herrera fueron conducidos a Guayaquil por orden de Gutiérrez de la Fuente y, bueno, y de ahí prácticamente son expatriados a Inglaterra, incluso le van a pagar un pasaje un vecino de Guayaquil, ¿no? Bueno, acá es una perspectiva de los historiadores que van a tratar sobre Ribagüero, brevemente, Jorge Basadre, Pedro Dávalos y Lizón, Rubén Vargas Ugarte, Mariano Felipe Pasoldán, José Agustín de la Puente Candabo, Enrique de Raúl Bustamante, que es un historiógrafo, Elizabeth Hernández García, Gustavo Montoya Rivas, y bueno, por ahí me voy quedando, acá unas fotos que proyecto del personaje de la charla del día de hoy. Daniel, ahí te paso el micro. Gracias, Joel. Bien, volvemos entonces aquí. A ver, vamos a ver algunas preguntas que por ahí he visto. En estos momentos los que deseen hacer preguntas los pueden dejar por el chat, pero me parece que aquí hay un invitado especial acá, nuestro amigo ha pedido la palabra, nuestro amigo Cipriano Quispe. A ver, Cipriano. Pero antes de ti, Cipriano, un ratito, voy a leer una pregunta que le hicieron a Carlos aquí en el Facebook. Nos dice, ¿cuál es tu reflexión de cara al bicentenario acerca de si el Perú, o si en el Perú somos una nación, o si el Perú es una nación, Carlos? Buenas noches, buenas noches. Sí, más bien tu cámara no te vemos, Carlos, solamente te escuchamos. Entiendo. Muy bien, buenas noches, colegas, muy buenas noches. Bueno, la cara al bicentenario, creo que todos nosotros debemos de ser, debemos de involucrarnos en el aspecto de la ciudadanía, buscar de antemano el bien común y, y garantizar la calidad de vida para todos los peruanos. Creo que es importante que en este bicentenario seamos empáticos en el aspecto de lo que hemos vivido en este pasado histórico. ¿Qué nos ha dejado este pasado histórico desde la independencia? ¿Qué tipo de gobernantes hemos tenido? Muchos gobernantes seguramente han tenido eh, planes, proyecciones, perspectivas. Quizás algunos lo han hecho de manera regular, otros de mala manera, otros han querido dejar huella en el pasado, pero creo que a nosotros como ciudadanos nos compete y como historiadores eh, comprender o saber que esos errores del pasado no los podemos repetir en pleno siglo XXI y que deberíamos de sacar lo positivo en las políticas sociales de lo que pasó en la historia y revalorar ese aspecto positivo para fomentar un mejor porvenir que se viene más adelante. Y de las acciones negativas, dejarlas y retomar acciones positivas. Que esa negatividad no sea una herencia para este bicentenario, sino que al contrario, aprender de esa negatividad de nuestro pasado y hacer de esa negatividad propuestas positivas para un devenir mejor en la ciudadanía, buscando, como dije, el bien común y la calidad de vida para todos. Gracias. Ok, gracias, Carlos. Vamos a darle la palabra acá en el Zoom a Cipriano. Cipriano, puedes activar tu micrófono y puedes preguntar. Ah, gracias. Muy buenas noches con todos y gracias por este espacio, Daniel, y felicito a los expositores. Y sí, tengo unas cuestiones un poco
que me preocupa de manera quizás micro, antes que de las concepciones generales, teóricas que lo conocemos, ¿no? Y un asunto es justamente sobre Vizcarro, que hizo mención Carlos, y que efectivamente su carta a los españoles americanos es claramente, no hay duda, no hay duda alguna ahí, ¿no? Eso para los españoles, ¿ya? Al igual que el pensamiento de Bolívar, etcétera. Pero tengo una preocupación, es alguna preocupación específica sobre la exposición que hizo Carlos. Me refiero específicamente aquí a los que han participado desde, digamos así, desde otros sitios del Perú, y específicamente me estoy refiriendo aquí a Juan José Crespo Castillo. Quizás una de las primeras cosas que tengo que observar es, efectivamente, no fueron fusilados el 8 de octubre, no sé qué información maneja Carlos, y me parece que es, ya, bueno, si es es una página de internet, bueno, me parece que es necesario observar. Pero al margen de eso, estoy preocupado porque se sigue repitiendo ese discurso, digamos, ya bastante, de alguna manera, cuestionado, y yo diría hasta superado. Porque, ¿quién es Crespo Castillo, pues, en Huánuco? O bueno, mejor una pregunta sencilla sería, ¿qué dice Crespo Castillo cuando él es juzgado en el tribunal de González Prada? ¿Cuáles son sus afirmaciones? Y creo que aquí eso me preocupa porque, bueno, no soy especialista en el tema, leo a raras veces, algunas veces escribo lo que pienso. Yo pienso que hay debe existir ya una preocupación por no seguir repitiendo lo que se ha venido repitiendo, ¿no? Hago esa observación puntual sobre Crespo Castillo porque las fuentes son claras. En los 5 volúmenes que se conocen, que son las más conocidas, las más accesibles, aparte de los documentos archivísticos, y que existe también en el Archivo General de las Indias, y Crespo Castillo es otra cosa. Y ponerlo como en esta condición me parece preocupante, ¿no? O sea, por lo menos no concuerdo con mi amigo Carlos, lo respeto mucho, lo conozco, pero... Y bueno, y también tengo que decir, la Comisión del Bicentenario ha vuelto a publicar casi con esos mismos datos. Es lo que me preocupa. Y justamente me gustaría más bien que si alguna vez se puede siempre enfocar los asuntos micros antes que los macros, porque al fin y al cabo eso son las figuras que queremos ver, las nuevas figuras, los nuevos rostros, y de la manera como se ha venido haciendo. Y quería que si ambos pueden reflexionar sobre eso, pues todavía queda, o sea, todavía hay que seguir hablando sobre este bicentenario, o más bien hay que cambiar de chip y pensar más bien en otros asuntos, ¿no? Porque ya no podemos hablar de un bicentenario, creo que esto ya se ha discutido más bien. Hay que hablar de los bicentenarios antes y después de los bicentenarios, ¿no? Y eso creo que lo sabemos. Me gustaría un poco sus comentarios de ambos sobre eso. ¿Hay que seguir hablando así del bicentenario? Esa es mi pregunta fundamental. Gracias. Gracias, Daniel. Ok, Muchas gracias. Disculpo o- por el tiempo. ok, Cipriano. Bien, empezamos con Joel. Sí, Joel, contigo. Bien, gracias a la reflexión en realidad que hace mi estimado Cipriano Quispe, ¿no? En tal sentido, pues es debatible, ¿no? Eso de hablar ya del bicentenario en sí, porque en realidad, creo que tenemos que ubicar incluso cuál es el primer gobierno patriota y todo eso, ¿no? Entonces, en tal sentido, pues no cabría mencionar un bicentenario. Además, ¿qué estamos celebrando en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que los aportes cada vez recurrentes, y es más, y creo que todavía falta todavía, ¿no? De las regiones, ¿no? Que es lo que seguramente apunta mi estimado Cipriano, ¿no? Y en tal sentido, su reflexión va en ese sentido, ¿no?
porque si nosotros pensamos, es más, incluso en los mismos colegios de los cuales incluso formamos parte de nosotros, los que estamos acá en la charla, ¿no? Los otros dos, digo yo, por supuesto, Daniel no, porque él ya pertenece a lo que es universidad. Entonces la reflexión va en ese sentido, ¿no? Porque incluso hay grandes mentiras y estafas que incluso se ven en la historia. Y es más, se repite por los pasillos de los colegios, ¿no? Lamentablemente, es más, por ejemplo, solo un hecho, ¿no? Todos nos imaginamos, por ejemplo, ¿no? A San Martín medianamente blanco, ¿no? Pero San Martín no era blanco, ¿no? San Martín era más moreno de lo que nosotros. Es más, como la imagen que proyecta Daniel por ahí, por ejemplo, ¿no? Claro, es más, y el que sí lo conocemos quizás como moreno es a Bernardo Monteagudo, ¿no? ¿Y cómo termina Monteagudo, no? Pues no lo mataron, ¿no? Y creo que hay un libro significativo también sobre ello. Y, y esa reflexión que hago en ese sentido, pues el Bicentenario, pues no representa nada en realidad, ¿no? Creo que yo más hay que ahondar, contribuir, ¿no? Desde las regiones, ¿no? Los estudios nuevos, creo que se va a enriquecer con la historia regional y sobre todo también las historias locales, ¿no? Porque cada sitio tiene sus propias singularidades, particularidades, ¿no? Y eso hace enriquecer a nuestra historia, ¿no? No hay una historia desde Lima a provincias, ¿no? Sino simplemente es una historia global, ¿no? En ese sentido creo que va la reflexión. Y bueno, ahora sí creo que le paso la pelota a mi estimado Carlos. Sí, Carlos. Muchas gracias por el pendiente. De antemano saludo a mi amigo, el colega Cipriano, desde acá de Arequipa. Bueno, muy, eh, muy complacido de que esté en esta reunión. Bueno, ¿qué nos espera de acá al Bicentenario en primer lugar? De acá al Bicentenario creo que tenemos que fortalecer el aspecto de, de eso que todavía nos falta mucho, eh, crecer mucho en el aspecto de la identidad nacional, la conciencia nacional. Creo que la independencia es un momento importante que nos permite a todos los peruanos, ¿sí? Formar, fomentar una conciencia nacional que en pleno siglo XXI está toda alicaída, está toda quebrada. Y creo que lo que nos espera el Bicentenario creo que es el fervor en el aspecto yo creo que en el aspecto educativo es donde nosotros tenemos que tener mayor ahínco, ¿no? Mayor ahínco para que nuestros estudiantes y también en las universidades que conozcan lo que es la verdadera historia. Y creo que desde el punto de vista de la historia regional es relevante este aspecto, porque va a permitir afianzar quizás algunos datos que nos va a permitir comprender mejor a detalle este proceso histórico que hasta la actualidad no, no, no tiene un perfil, no tiene un proceso de consolidación de estudio. Todavía existen muchas aristas por el cual se tienen que todavía trabajar, estudiar, eh, realizar. Entonces creo que lo que nos espera de acá al Bicentenario es fomentar en los estudiantes una conciencia madura de, de identidad nacional, ¿no? Y que al momento de ejercer una ciudadanía, que esa ciudadanía sea una ciudadanía responsable, que le permita emitir eh, un, un, una determinación de qué tipo de autoridades queremos para nuestro país, qué tipo de autoridades necesitamos en nuestro Perú, y que de acuerdo a ello fomentemos, ¿no? En nuestros educandos esa conciencia ciudadana de buscar el bien común para todos y sobre todo garantizar la calidad de vida en nuestra futura ciudadanía, en nuestros futuros ciudadanos, en nuestras futuras generaciones. Muchas gracias, Cipriano, muchas gracias, te agradezco por tu pregunta. Bien, miren, claro, de repente al ver las exposiciones las presentaciones de Carlos y también Joel, y como ambos están en el sector de educación, a pesar que son historiadores también, la presentación del PowerPoint y de la presentación un poco cronológica como lo han hecho, más o menos se inclinan a esa percepción, digamos, tradicional, ¿no? De una reconstrucción, digamos, por acontecimientos, ¿no? Y no tanto una reconstrucción transversal, de una percepción de una independencia a partir de problemas. Una cuando dicté el ciclo 2021, el curso de historia regional con mis estudiantes, a pesar que vimos el tema de
de cómo la pandemia iba llegando porque fue desde mayo hasta más o menos hasta septiembre que se trabajó en San Marcos, cómo la pandemia iba llegando a todas las regiones, ¿no? Y cada una agarró una región, digamos, ¿no? Pero a partir de eso uno se fue dando cuenta de que y para el tiempo, que el relato histórico de las regiones, no solamente de la época de la independencia, sino en general de diferentes etapas, es un relato muy, muy descriptivo. Hasta los que critican de que esta historia es una historia tradicional, digamos, ¿no? Que todavía seguimos volviendo, y no lo digo nada no lo estoy diciendo necesariamente por Cipriano, ¿ya? Sino en general. También cae en eso. Bueno, como decíamos, todos, en cierta manera, cuando redactamos un paper, un artículo, un libro, un ensayo, siempre tenemos que hacer el uso de la narración, de la descripción. Pero a veces, en gran medida, abusamos, no tanto uno ha ido aprendiendo poco a poco, se abusa de la redacción, de la descripción, y no se enfoca mucho en el problema de fondo, ¿no? De repente por allí seguramente ha sido la reflexión un poco de Cipriano, ¿no? Y un poco lo que yo he visto también en las presentaciones, ¿no? Pero por aquí, por el Facebook, José Antonio Benito Rodríguez les manda felicitaciones y les dice muchas gracias por brindar sus investigaciones y hacerlo de una forma tan didáctica, ¿no? Y ahí viene un poco el problema esto de entre la historia y la educación, ¿no? Por ejemplo, yo soy docente investigador de la Facultad de Educación de la San Ignacio, ¿no? ¿Ya? Asesoro tesis de educación. Pero también estoy en la facultad, soy docente investigador de la Facultad de Historia de San Marcos, ¿ya? Entonces ando de un lado para otro, ¿ya? Y ahí se ve un poco y así estuvimos el 2006 cuando hicimos el coloquio nacional entre la Cantuta, la UNE y San Marcos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo tratamos de fusionar digamos, gran desconexión que muchas veces existe, ¿no? Entre la ciencia histórica, o sea, lo que hacemos nosotros los historiadores y lo que hacen los educadores, ¿no? Muchos de ustedes están enseñando muy bien, ¿no? Los dos ponentes, Joel y tanto Carlos, están enseñando en la educación básica regular. Yo también lo he hecho durante muchos años y Joel lo sabe muy bien. Hemos enseñado casi en el mismo colegio, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Pero voy a leer acá un comentario más y les hago una pregunta mientras alguien se anima de acá del Zoom. Acá nos dice Marta González, si no me equivoco, Marta es de Barranca, si no me equivoco, el norte chico. Comenta ella, la historia es muy importante y para ello es valioso el aporte y la observación que realizan los historiadores. Hay que tener cuidado en las fuentes que utilizan y en el análisis de qué manera personal, de la manera cómo se construye, ¿no? Claro, lo que nosotros hacemos es una especie de interpretación, ¿no? O sea, nosotros, mejor dicho, no existe las fuentes en donde uno puede encontrar todo, ¿no? Uno hace una selección, pero esa selección tiene que ser una selección no al azar, sino una selección que tenga coherencia, que tenga un método. Por eso es una ciencia, ¿no? Incluso la educación también es una ciencia, las ciencias de la educación también tienen sus propios métodos y todo. Bien, vinculando los temas que ustedes han hecho, y les hago una pregunta para ambos, tanto para Joel y para Carlos, como para ir cerrando un poco el día de hoy, si alguien más por ahí no se anima con una pregunta más. De su experiencia que tienen ustedes, tanto como historiadores y como educadores, y en torno al tema de la independencia, ¿cómo perciben ustedes cuando trabajan este tema, ¿no? El tema de la independencia, los inicios de la República? ¿Cómo perciben en sus estudiantes, ya sea en la manera presencial, 2019, 2018, porque ustedes vienen enseñando hace mucho tiempo, y ahora, ¿no? En la manera virtual, ¿cómo perciben, cómo perciben ustedes que los estudiantes ven este tema?
lo ven un poco, y más aún que ahora estamos con el bicentenario, ¿no? Porque estamos en modo bicentenario. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Y antes de que me contesten acá en el Facebook, me dicen, Marta González dice que es importante la historia, pero hay que tener cuidado con las fuentes, lo que les había dicho. Y Marta nos dice, ¿cómo hacemos para cambiar esta realidad, ¿no? Lore Rodríguez desde Argentina, si no me equivoco, desde Tucumán, manda saludos y los felicita por las ponencias. Más bien, comenzamos contigo, Joel, sobre esa pregunta que les hice sobre la relación entre que ustedes, porque ustedes son educadores y también son historiadores, porque están, digamos, están en ambos espacios, ¿no? Hacen investigación y hacen también docencia. Gracias, Daniel. Sí, exactamente, ¿no? Son caminos distintos. En realidad, bueno, tengo la sensación, no solo a nivel virtual, ¿no? Ya incluso muchos años atrás, de que prácticamente cuando se habla de la independencia es un tema más, ¿no? O sea, tengo esa percepción, puedo estar equivocado. Es más, creo que hoy en día los chicos, hay un problema latente, ¿no? Y eso creo que la mayor parte de los que están acá escuchándome y algunos que seguramente están por Facebook Live, es que no, ya no les gusta leer, ¿no? Entonces, a raíz de ello, entonces hay un problema, ¿no? Y si ese problema viene aunado de, ¿no? con el acento verbal y bueno, todos esos cursos que tiene de comprensión lector y todo eso. Entonces, eso en primera instancia, ¿no? Ahora, esta percepción del bicentenario en realidad, pues, prácticamente poco o nada ellos opinan en realidad, ¿no? Lo único que sé yo es ese libro que ha salido donde los alumnos preguntan, ¿no? Sobre todo los alumnos del COR, me parece que son, creo que Carlos debe saber ello más, y que incluso ahí hay unas preguntas sobre el bicentenario y algunos aspectos más relevantes y todo ello. Pero también son preguntas dirigidas, ¿sí? O sea, son preguntas elaboradas a partir de ciertas realidades, por supuesto, de cada zona, pero también tiene que ver con que algunas son preparadas, ¿no? Eso hay que ser clarísimos también, ¿no? Pero en realidad, aquella persona que va, no solo pues la costa, ¿no? Porque la costa, bueno, también la sierra y la selva, las percepciones son distintas, ¿no? Alguien va a la selva, pues, bicentenario. ¿Qué bicentenario? ¿De qué estás hablando? Dice. La sierra probablemente algunas zonas también lo mismo, ¿no? Tú vas al Cusco, tú vas a Puno y a todas las zonas incluso, ¿no? También. La percepción en el norte es distinta, ¿no? Tú encuentras en Trujillo, pues, obviamente van a hablar de Río Agüero, Antonio Gutiérrez de la Fuente, se van a, ¿no? Y varios personajes incluso conocidos por nosotros, ¿no? El Solitario de Sayán, en fin, ¿no? Entonces, las percepciones son distintas. Yo te digo, Daniel y acá Carlos y a todos los que están escuchando, ¿no? Para empezar, son distintas, ¿no? Entonces, hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Y la pregunta que hacía, sobre todo, por ejemplo, Cipriano, ¿no? También es muy importante, ¿no? Entonces, claro, porque cada zona tiene su propia preocupación, ¿no? ¿No? Entonces, imagínense, Ildefonso Muñecas, Mateo García Pumacagua, es más, y cómo se enfoca todo eso, ¿no? En Arequipa lo mismo, ¿no? Cada vez, ¿no? Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, pues, pero ya, pues, eso ya creo que se escuchó y se dijo también, fue superado, ¿no? Que si bien es cierto, en su momento fue determinante para después ver el tema y saber sobre la independencia del Perú, ¿no? Fue un paso, ¿no? Fue un paso nada más, ¿no? Es más, incluso otros, por ejemplo, en el Cusco, tú preguntas, me hablan de Tupac Amaru, ¿no? Como uno de los grandes y todo eso. Pero sabíamos también que Tupac Amaru, pues, no quería tanto la independencia, sino era más perseguido por sus deseos de los tributos y todo eso, ¿no? Por las reformas borbónicas que habló mi estimado Carlos, ¿no? ¿Acaso a él le interesaba lo otro? No, pues no le interesaba eso, ¿no? Él perseguía sus afines, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Tú vas y te pasas por todo el territorio, en lo ancho y ámbito del territorio nacional, las preocupaciones son distintas, ¿no? Y la realidad es que a mí sí, yo lo reafirmo, los chicos hoy en día pues no les gusta leer, ¿no? ¿No? Y ahora con lo virtual, imagínate ahora que ofrecen las diferentes plataformas, y esto te estoy hablando de colegios particulares. Si tú me hablas de colegios rurales, el ámbito es totalmente distinto, las probabilidades de aprender totalmente, ¿no? Complicadas, y mejor no me meto en el tema de lo político cuando dicen, ¿no? Las tablets y todo eso, porque no han llegado, ¿no? Y si llegan, yo pregunto, ¿hay internet? ¿Mm? Le das el insumo, pero el internet. Bueno, en fin, yo lo dejo a ver a Carlos también, ¿no? Para que también responda él. Ok, Carlos. Muy bien, Daniel. Gracias
Joel, por la posta. Bueno, desde el punto de vista educativo, bueno, yo cuando aboco al tema de la independencia, yo creo que el tema en educación, tiene un problema metodológico. El alumno en educación secundaria tiene que trabajar a cómo manejar la fuente. Tiene que conocer en identificar la fuente. Específicamente en el COAR trabajamos lo que es monografía e investigación histórica como evaluación externa. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos que el alumno identifique la fuente, haga un proceso de seguimiento y selección de fuente a través de la evaluación de las fuentes, ¿no? Validación por su criterio de originalidad, perfil, fin, si la fuente le permite al estudiante trabajar su temática de investigación en sí, a través de una pregunta netamente de investigación en inicio. Desde el punto de vista, digamos, de la temática en sí, de la independencia, lo que yo siempre busco en el estudiante es de que comprenda la temática, pero evocando todos los instrumentos metódicos dados. Por ejemplo, ¿qué hago? No? Trabajo en la clase, primero trabajo, digamos, la línea del tiempo, lo ubico en el mapa, un mapa conceptual, y ahora en la virtualidad con mayor incidencia todavía, porque ya en la virtualidad se tienen que trabajar programas que evidentemente te permiten articular las ideas, tanto el aspecto, digamos, de la guía metodológica que llevamos en el COAR, y esa guía la tenemos que articular con programas que permitan articular las ideas en el estudiante. Por ejemplo, bueno, en esta pandemia, lo que me ha permitido a mí trabajar es con programas virtuales, como lo que es el XMINDE, el MINDE Master, el Mindono, el Jamboard, programas educativos como lo que es edición de líneas del tiempo, edición de infografías, edición de mapas conceptuales, edición de trípticos o trifoliados. Entonces, todos esos insumos los trabajo en clase, lo hacemos con los estudiantes en clase, y una vez ya que los alumnos ya hayan manejado esos insumos pedagógicos, metódicos, entonces yo ya les evoco la actividad. Entonces, en esta pandemia sí, el trabajo sí que ha sido y es arduo, porque tenemos que innovar en programas virtuales que nos permitan ser más didácticos, ¿sí? Para nuestras sesiones de aprendizaje. Llegar con la didáctica asequible al estudiante, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue, ¿no?, trabajar las fichas textuales comentadas, pero ahora trabajar fichas de análisis, donde el estudiante quizás cuando tú le pongas un término técnico, por ejemplo, subjetividad, objetividad, utopía, lustro, siglo, década, a veces el estudiante se pierde, sobre todo los estudiantes de tercero de secundaria que vienen de EBR al COAR, se pierden, y sobre todo en ámbito rural, que me encuentro en Pucallpa, con mayor razón todavía. Entonces, desconocen de esas terminologías. Entonces, ¿qué he tenido que hacer para evocar ese entendimiento? ¿Qué insumos o qué estrategias tengo que utilizar? He tenido que aplicar las llamadas fichas textuales, pero analíticas, donde el estudiante tiene que buscar el significado de la palabra, releer el documento, releer la ficha, y de ahí recién sacar su evocación y comentario, para que recién la pueda entender. O sea, es como, en pocas palabras, buscar que la palabra sea simplificada a lo más simple dado, para que pueda entender el estudiante. Evidentemente, quizás también esté pasando bueno, evoco, ¿no? Eso quizás está pasando también en los primeros años de universidad, donde los estudiantes van, pero con un conocimiento muy vago en relación a terminologías, ¿no? Y cuando el profesor habla de terminologías historiográficas, el estudiante no le va a entender. Entonces ahí es donde tenemos que bajar un poquito más el nivel, para llegar a ellos de una manera articulada, de una manera didáctica y pedagógica, que nos pueda entender. Eso, bueno, en el aspecto, desde el punto de vista metodológico. En relación a lo que es independencia, sí es cierto que los alumnos del COAR hicieron preguntas de manera descriptiva, ¿sí?
se evocó un libro, un documento donde evidentemente es un documento, una guía didáctica, está pedagógica, está entendible de acuerdo a la terminología de los estudiantes. Entonces, sí, en ese aspecto, digamos, yo creo que sí se está avanzando. Creo que lo que se requiere en educación, en esta temática, ¿no? En relación a lo que es las investigaciones regionales, que no sean tan de terminología tan especializada, ¿no? Como lo que se trabaja en la universidad, ¿no? Sino que sea una terminología simplificada a lo simple, ¿no? O sea, que sea mucho más digerible para un estudiante como de tercero de secundaria, de segundo de secundaria, de cuarto de secundaria, porque a veces cuando el estudiante no lo ve interesante el libro y no lo entiende, lamentablemente no lo va a leer. Y otro aspecto, ¿no? De lo que yo evoco, ¿no? A veces cuando trabajo en el aspecto educativo, son las ciertas técnicas de lectura, ¿no? Las técnicas de lecturas americanas, que me permiten que el alumno haga una lectura rápida, comprensible, utilizando ciertas herramientas técnicas, ¿no? Para evocar la ubicación de la fuente, como también para evocar una lectura más rápida y comprensible, y de esa manera agilizar el trabajo, ¿no? Sobre todo en el caso del COAR, aplico esa metodología. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que presentar un trabajo de investigación histórica, tienen que presentar una monografía, y que es a medio año. Y según el Bachillerato Internacional, nos exige ya evocar esos trabajos en el mes de agosto, ¿no? Y en septiembre ya levantar esos trabajos al sistema, y en enero ya nos están dando los resultados de esos trabajos. Y ahora con la virtualidad o con la situación a remoto todavía se hace más tedioso. Y en ese aspecto sí que hemos tenido eh, bastante conflictividad con los estudiantes. ¿Por qué motivo? Porque hay estudiantes que tenían la tecnología, tenían la laptop, habían otros estudiantes que no tenían laptop, que estaban bajo celular, y había otro grupo de estudiantes que estaba bajo físico, o sea, bajo lo que es sistema físico. O sea, había que llevarle las sesiones de aprendizaje, todas las evidencias, había que llevarlo de manera física hasta su domicilio. Entonces, eso también un poquito que nos ha eh, eh, fisurado el trabajo, pero sí, de todas maneras hemos salido gloriosos con esa situación, pero hemos aprendido bastante. Por ese motivo le digo de que en historia, yo creo que en este tiempo de virtualidad, el profesor tiene que estar muy fortificado en el aspecto de instrumentos, insumos tecnológicos y virtuales, que maneje programas y que permitan una mejor comprensión, y atención en las sesiones de aprendizaje con el educando. Creo que este sistema de virtualidad está evocando a que los profesores se preparen mucho más, y desde el punto de vista de la investigación, hacer documentos que permitan que los estudiantes de educación secundaria sean más digeribles, que no tengan una terminología tan, tan historiográfica como se hace en la universidad. Y eso sí va a tener bastante eco en el aspecto educativo. Muchas gracias. Bien, bien, gracias Joel y Carlos. Miren, acá tenemos algunos comentarios. Bueno, estamos con el tiempo ya. En realidad debíamos quedarnos hasta las 8:10 y son 8:40, pero yo voy a contestar, ya voy a meter mi cuchara un rato para contestar un poco a Néstor Pilco Contreras. Él pregunta sobre si existe un discurso hegemónico en la independencia conseguida en los textos escolares. Bueno, yo pienso que no existe nada, ¿no? Yo pienso que ahora no existe ni conseguida ni nada. Existe una versión cronológica que debe ser modificada. Lo que decía también Pío Mendoza por aquí en torno a que el pensamiento crítico se genera a partir, no es recomendable a través de libros, sino a través de fuentes primarias. Sí y no, desde mi punto de vista. Algún historiador dijo por allí, la historia se hace con fuentes, pero no necesariamente, sino antes de las fuentes están las ideas. Y para eso hay un punto muy importante, porque si nosotros pensamos solamente en las fuentes, si pensamos que la investigación, y más para los chicos ¿no? de lo que están ustedes conversando de los COAG, que yo he estado en Ayacucho, he estado en Huacho, y he dado algunas charlas, he conversado con unos docentes. Esa obsesión por las fuentes
está bien, pero el paso no es primero con las fuentes. El paso es con la historiografía. O sea, porque a través de la historiografía, uno va a conseguir precisamente qué cosa, va a conseguir y va a saber cuáles son los historiadores e historiadoras, académicos y académicas que han investigado sobre el tema, qué fuentes han utilizado, qué manera lo han hecho, qué marco teórico, los documentos de qué tipo, de qué manera lo han hecho, qué metodología, cómo lo han analizado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que le decía un poco aquí que no necesariamente eh, se puede, no estoy diciendo que no agarremos fuentes primarias, sí, periódicos, panfletos, documentos en el colegio, en la misma universidad, en diferentes espacios, pero antes debemos tener un conocimiento amplio de quienes han trabajado ya el tema, y eso es uno de los grandes, y con eso quiero ir cerrando ya, ese es uno de los grandes problemas que tiene la historiografía y los jóvenes que se meten, que se insertan a investigar. ¿Ah? Ellos piensan que con ir al archivo y conseguir un tipo de documento. Mi tema es la independencia no sé, en el Cusco y ya en el archivo regional lo voy a conseguir, ahí está. Y no hacen una búsqueda sistemática de la historiografía. Eso es lo peor que pueden hacer. En la universidad, y por acá está Franco, hemos llevado, yo voy a hablar mañana en un congreso de la Cantuta, sobre mi experiencia precisamente en la educación de la independencia en la Universidad de San Marcos el año pasado, en donde han salido algunos buenos trabajos. Pero el problema, y con eso cierro el día de hoy, y lo vamos a seguir seguro debatiendo, ya vamos a hacer, la próxima semana vamos a debatir, y ahí están Cipriano, está Pío, que vamos a discutir acá los voy invitando ya a todos ustedes, con Gustavo Montoya. Gustavo Montoya va a estar hablando, vamos a estar más de una hora con él el próximo viernes. Entonces con él vamos a seguir y saben ustedes cómo él es él de muy crítico ¿no? Y en el diálogo que vamos a establecer con Gustavo. Pero, y otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y con eso cierro, me parece, es que no te da el tiempo. O sea, está hecho en la educación de tercer año de secundaria, donde se enseña este tema, ¿ya? Está de tal manera que no alcanza el tiempo de hacerlo, el tema de independencia. O sea, el tema de independencia sería para hacerlo todo el año, pero por las pocas horas que nos dan, cuando yo dictaba, y eso que yo corría, por eso que fundamentalmente yo le decía, toda la parte cronológica, la parte de los temas, ustedes los tienen en su texto, ¿ya? O váyanse a estos libros y acá en el aula vamos a trabajar los problemas. Acá vamos a trabajar problemas y a mí no me interesa lo que está, porque si no, vayan ustedes a buscar a diferentes plataformas y pueden conseguir los datos, ¿no? Y algunas biografías, etcétera. A mí lo que aquí me interesa es el problema, no me interesa el 28 de julio, sino me interesa cómo se llegó al 28 de julio y por qué llegamos al 28 de julio, por decirlo así, ¿no? Es una manera un poco, digamos, y lo que hablaba Joel, ¿no? De que no les gusta leer, ¿no? A los chicos, ¿no? Pero tampoco nosotros generamos, creo que hay una autocrítica para todos, no generamos también nosotros digamos, las estrategias para cautivar, ¿no? En cierta manera, su lectura por ahí. Pero por eso que el trabajo del docente es un trabajo bien grande. Es un trabajo bien complejo, bien grande. Bien, para terminar, Cipriano, te voy a dar ya por tu insistencia, contigo cerramos, por favor, pero no te extiendas de un minuto, Cipriano, porque ya estamos con el tiempo, yo debo entrar en unos momentos a otra reunión. Cipriano, puedes activar tu micrófono. Gracias, Contigo cerramos. gracias Daniel Sí, sí. por tu paciencia. Quería hacer una precisión que me parece importante como padre de familia ahora. Ya. Si uno revisa el material que se da, que antes se daba en historia, geografía y economía, por ejemplo, para el caso de la región, y pongo un caso específico, para la región de Huánuco, esos materiales de la editorial Santillana, que están de primero a quinto, con excepción del cuarto año, el tema de la independencia, con un énfasis regional, no encuentras ni 1%. 0, bueno, ni nada.
Lo que quiero decir es que lamentablemente el diseño curricular nacional está dirigido para enseñar otras cosas, pero no identidades ni construcción del país. Y el otro asunto es que ahí me hubiera gustado que Carlos nos hable, por ejemplo, de la independencia de Maynas, ¿no? Y lamentablemente la generación, los estudiantes, creo que la gran mayoría ha pasado, sobre todo en la zona andina y la zona selvática, de la cultura andina, o perdón, de la cultura oral, ahora a una cultura videográfica. Y de manera que ahí sucumbimos en un gran problema. Gracias. Ok, sí, ese es un punto bien importante, ¿no? Con lo que tú decías, sí, sí, yo mismo he tenido problemas cuando escribí para un texto escolar que al final nunca salió publicado y lo tengo ahí guardado. Le di bastante importancia a la historia regional y, y me dejaron de lado porque no era lo que se iba por ese motivo, por ese sentido, digamos, ¿no? Eh, la idea no es caer en ambos extremos, ¿no? Pero sí, eso lo que por ahí decía también Pío, eso de hay que dejar de lado Lima y abarcarnos, ¿no? A todo el espacio, ¿no? La historia regional es importante, sí, pero la historia regional vinculado a todo el proceso, ¿no? A todas las regiones, no solamente desde Huánuco, desde Cusco, etcétera, ¿no? Y ahorita te doy la palabra, Joel. A veces se está extendiendo porque, ¿no? Acá, por eso la próxima vez 5 minutos habla cada uno y mejor conversamos, ¿no? La próxima vez es más interesante eso. Pero sí, sí, ese es un punto que Cipriano dice cierto, ¿no? Pero ahí están ustedes, ahí estamos nosotros. Si no está, nosotros le damos. Si no está, nosotros, yo siempre hablaba de los, ¿no? Yo casi no en mis clases, y ahí antepaso Joel, yo casi no hablaba de San Martín y Bolívar. Ya, ¿para qué si tanto que les, no? Ya no sé, vayan a ver, a leer tal libro, ya, o vayan a buscar en Google tal, pum, ya. Hablemos de Huánuco, hablemos del Cusco, ¿no? Hablemos ¿no? De los movimientos sociales, etcétera, por ejemplo, ¿no? Joel, te escucho. Gracias, Daniel. Bueno, quizás como país cerrando ya esta noche, simplemente decía, ¿no? Y es muy importante también establecer que lo último, yo cojo lo último porque eso es lo que iba a hablar, ¿no? En realidad, yo enseño, por ejemplo, con Ediciones Independencia, pero no quiere decir que exactamente tal cual está ese libro lo voy a enseñar, ¿no? Por ejemplo, yo en el Colegio Divino Niño, creo que justo hay una alumna que está ahí incluso escuchándome, una ex alumna, y ahora también, ¿no? Pero también he enseñado Satillana, ¿no? Pero eso no quiere decir que a pie juntillas, pues tal cual está el tema, igual es dicto, ¿no? No, simplemente hay que utilizar también los aportes de otros, ¿no? Y que tienen que ver justamente con la contribución de la historia regional. Eso por un lado. Y por el otro lado, rapidísimo, simplemente que ahora nosotros los docentes tenemos que reinventarnos con esta modalidad virtual, ¿no? E incluso aprender jugando, ¿no? Es con la línea del tiempo, incluso las charlas que estoy escuchando, ¿no? En la Catuta ayer, hoy y mañana también, nos están enseñando otras estrategias, ¿no? De las cuales algunas no tanto son conocidas por los maestros, algunas tal vez sí, por ejemplo el caso de Jamboard, Genial ¿no? Las líneas del tiempo, Pictochart y todo eso, ¿no? Pero eso nos van a ayudar a qué? A que el alumno no se desconecte del entorno virtual, ¿no? Porque ahorita que estamos nosotros acá, bueno, bacán, ¿no? Pero el alumno no, el alumno se aburre, el alumno se aburre. Y eso lamentablemente pues he tenido la circunstancia de que nosotros tenemos que ver la manera como a entretener al alumno, ¿no? Estar ahí, que esté pendiente, ¿no? Ese es un punto, ¿no? Y lo último, ya si me permite, Daniel, simplemente decir que para el tema de Río Agüero, pues hay algunas contribuciones, por ejemplo, el libro de Elisa Hernández, ¿no? Sobre José de la Río Agüero y Sánchez Boquete. Después el libro de Rabo y Bustamante también. Asimismo también el archivo Río Agüero, ¿no? De la colección documental. Y bueno, por ahí un libro de Percy Maglián y el presidente Río Agüero, ¿no? Y bueno, por ahí la pequeña contribución de mi tesis de licenciatura. Y simplemente eso, Daniel. Yo sé que todavía hay más cosas que decir. La reflexión está ahí. Yo sé que lo hemos hecho didáctico, según desde el punto de vista de nosotros, pero también con una mirada crítica, objetiva, ¿no? Dirigida también, ¿no? Y que permita que cada uno de nosotros reflexione y en tal sentido nos permita conocer más de los ámbitos de las regiones para tender a ese ideal, ¿no? Que todavía sigue muy lejos, ideal de nación. Gracias, Daniel. Ok, antes de darle a Carlos para que siga, solamente comentaba acá lo que decía Pío,
que las fuentes no hablan solo, claro, Pío, y hay que someterlos a la teoría, ¿no? A la teoría que se estableció en la historiografía. Claro, pero lo que yo veo cuando yo hago, porque yo creo que, no sé, he hecho como una docena de balances y he publicado más de 30 reseñas a libros sobre los temas de independencia, obviamente, ¿no? Y los investigadores no hacen eso, ¿ya? Se van casi todos, se van de frente a la fuente. Y los que hacen eso piensan que utilizando un libro o dos libros, ¿no? Utilizando el libro de Bonilla, utilizando el libro, la compilación que hace Carlos Contreras con Marcos Cuete, con Carlos Contreras con Luis Miguel Clave, piensan que ya leyeron toda la historiografía, cuando esto no es cierto. Eso lo puede entender en un docente, en un educador, sí, porque él, bueno, es una síntesis, está bien, pero un historiador, yo he visto publicaciones de historiadores que hacen eso, y me parece que eso no es nada serio. Toda investigación tiene que tener, por más pequeño que sea, de 2 páginas, su buen balance historiográfico. Y eso es lo que tú hablas, precisamente de lo que Pío nos dice por acá. Vamos a cerrar con Carlos. Carlos, querías comentar algo contigo, sí cerramos, ahora sí. Sí, ante todo, gracias. Solamente nomás lo que decía Cipriano, ¿no? Creo que lamentablemente es lo que vivimos en LBR, que la currícula es en primer lugar, es muy abrupta, ¿sí? Que en tercera y secundaria tenemos, lamentablemente, tres asignaturas en una: historia, geografía y economía. Por otro lado, y que lo que hacen algunos colegios es de que historia se aprende o se aplica en un bimestre, geografía en 2 bimestres y economía en otro bimestre. Entonces eso te limita en el tiempo, ¿no? Entonces esa situación es un poco que nos sosega, ¿no? En el tiempo para abordar las temáticas, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Es importante destacar de que cuando abordamos, ¿no? el aspecto de historia o de independencia, bueno, lo que yo evoco, ¿no? Es colocar en la programación temas que inciden en el aspecto regional, cosa que no vaya desarticulado, ¿no? O sea, un poco romper esquemas con LBR, con la currícula, ¿no? Y evidentemente ser mucho más flexible para articular esas temáticas de historia regional. Creo que ese es, digamos, un poco lo que nos permite la flexibilidad de la currícula. Y en sí, lamentablemente, las fuentes no tienen que pasar por un proceso de rigurosidad, tienen que pasar por un proceso de filtro. No podemos evocarnos a una fuente y evidentemente de esta fuente sacar un perfil, ¿no? Sino que tenemos que hacer un balance. Para algo es un estado de cuestión. Entonces esos aspectos son importantes, tener ese aspecto importante para resarcir una historiografía. Y de antemano, ¿no? Lo que dice Daniel, ¿no? Conocer la historiografía, o sea, lo que le falta a nuestros alumnos, lamentablemente, es contextualizar, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué sucede? Cuando van a hacer una investigación histórica, un trabajo de investigación, lamentablemente, ¿qué sucede? Que a veces los mismos profesores o docentes desconocen de que evidentemente en historia, sí, hay autores básicos que tiene que leer todo historiador. Y de acuerdo a eso, recién podemos evocar a un proceso de interpretación, pero no descuidar ese aspecto, el aspecto de la base, para armar una infraestructura. Sí, eso sería todo. Muchas gracias, Daniel. Bien, muchas gracias tanto a Joel y a Carlos, Joel Pinto Esquía y a Carlos Pachacama por la presentación del día de hoy. Les recuerdo que el día viernes vamos a estar con Gustavo Montoya, ¿sí? Hablando seguramente en este dilema, ¿no? Centro, ¿no? Capital, región, ¿no? Hablar de la independencia, no, sino de las independencias. Bueno, los esperamos el próximo viernes y seguimos avanzando. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias.